Bienvenite a El Acento, tu punto de referencia. Es el viernes 13 de febrero de 2026, la 1 de la tarde en Ciudad de México, las 12 del mediodía en Ciudad Juárez, Chihuahua, y las 11 de la mañana en Tijuana, Baja California. Estamos presentes en todo el país y más allá de nuestras fronteras, en nuestras emisiones en internet. Ya es viernes 13, para algunos es cabalístico este número, para otros pues remite a una película muy famosa de Hollywood, de esas películas que tanto gustaron en los años 80, muy gore, por cierto, con un personaje que se hizo pues muy famoso por su forma muy peculiar de presentarse en pantalla, el famoso Freddy. Pero también para usted, para todos, todas, todos, todes, pues es ya el preámbulo del fin de semana. Así es que si usted nos lo permite y está de acuerdo, en 2 horas más o menos, cuando termine este servicio informativo, podemos dar por iniciado el fin de semana, el descanso, ya para regresar el próximo lunes bien giritos, como dirían allá en mi tierra. Por lo pronto, comenzamos. Por primera vez se va a reconocer a la voz humana como una herramienta artística única e irrepetible, señaló la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, al presentar la iniciativa de protección a los actores de doblaje frente a la inteligencia artificial. Grupo México debe aportar 1.500 millones de pesos para desarrollar el plan integral de Cananea y la remediación del río Sonora, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Desmintió que la construcción de la presa en Ures, Sonora, sea para Grupo México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin a las normas que establecen límites a las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Imer Noticias presenta El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Abran los ojos, señores, y preparen las orejas, que se acaban los dolores, las dolencias y las quejas, las dolencias y las quejas. Vienen volando en carrozas porque no hay quien no se apure. Quieren ganar lugares pa' que Macario los cure, pa' que Macario los cure. Esta es la canción icónica de la película Macario, filmada, estrenada en 1960, y que es un filme, una cinta de culto en nuestro país. Es una de las grandes, grandes joyas de la historia del cine mexicano. Fue la primera película en ser nominada a un premio Oscar en la categoría Mejor Película en Lengua Extranjera. Se estrenó también en el Festival de Cine de Cannes en su edición número 13. Fue muy aplaudida, recibió grandes críticas de los expertos a nivel nacional e internacional, y se ha convertido en parte ya de la historia, de la cotidianidad de millones de mexicanos. Es una de las mejores películas en nuestro cine. La escuchamos ahora mismo porque se ha anunciado una ley, una modificación a las leyes para garantizar que desde el Estado mexicano se fomente a la producción de cine mexicano, y además se han determinado acciones, si el Congreso de la Unión así lo determina, para proteger a los trabajadores de la industria del doblaje, que es también una de las más importantes, yo me atrevo a decir la más importante de toda América Latina. No hay comparación
en la forma en la cual los actores, locutores mexicanos realizan su trabajo en el doblaje de las cintas de cualquier idioma. No hay comparación con cualquier otro en América Latina, mucho menos de España. Así es que esta es también un dato importante, esta decisión de proteger a la industria del doblaje de la inteligencia artificial. Ojo, que esto no es algo gratuito, no es algo tan de poca cosa, si me lo permite, porque son pocos los países que han tomado este tipo de medidas para proteger a su personal, a los trabajadores nacionales, de esto que se ha convertido en el mayor depredador de la creatividad y del arte, del cine, del radio, de la música a nivel internacional. Por eso es que celebramos estas dos iniciativas con esta canción que habla sobre el papel, el trabajo de Macario, esta enorme película que le recomiendo verla si es que no ha tenido oportunidad de hacerlo. Dios no quiere, de nada sirve el dinero, también el rico se muere, también el rico se muere. Sale ganando el doctor y también el carpintero. La viuda llora afligida, se va a quedar sin dinero, se va a quedar sin dinero. Macario no lo permite porque es un hombre derecho. Se lo devuelve a la viuda, lo cual está muy bien hecho, lo cual está muy bien hecho. Pero mire nomás qué riquezas de Macario. Ya le ganamos. Día Mundial de la Radio. La radio tiene el poder de acercarnos a las historias de otras personas, aunque estén lejos. A través de una voz, una narración o un reporte urgente, podemos sentir el dolor, la resistencia y la fortaleza de quienes atraviesan por momentos difíciles, como desastres naturales, discriminación, crisis sociales o guerra. Escuchar radio es un ejercicio de empatía. Nos recuerda que no estamos solos y que, como comunidad, podemos acompañar, ayudar y solidarizarnos. La radio conecta corazones cuando más se necesita. ...13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La radio conecta. Hace unos cuantos instantes hicimos unos recorridos a bordo de motocicleta por el centro de la ciudad para conocer el estado de los edificios más importantes del centro, del Zócalo de la ciudad. Podemos informarles que el Zócalo se encuentra bien, Catedral, Palacio Nacional, el edificio del Monte de Piedad. No así lo que ocurre en el conjunto Pino Suárez. Como habíamos informado en la tarde, el edificio que daba hacia el extremo sur fue el que se vino abajo. El que está en medio permanece todavía en pie, pero pues es casi segura su demolición. Día Mundial de la Radio. Usted se encuentra en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto. Lo puede hacer, por ejemplo, a través de WhatsApp 55 66 31 24 27, 55 66 31 24 27. Nos puede enviar mensajes a @imer_noticias. Así nos llamamos en X y en Threads, en Hilos y en Instagram y Facebook. Ahí nos encuentra como Imer Noticias. A mí me ubica en X, antes Twitter, como @anajar. Estamos muy contentos que nos acompañe esta tarde, esta mañana, tiempo de Tijuana, a quien enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Imer Noticias. Aquí en cortito se encuentra Alberto Palomino en la operación, se encuentra José Luis Plasencia en la producción y en los micrófonos Alberto Nájar. Vamos a seguir con las noticias porque tenemos mucho, de todo un poco. Anuncia nueva ley para impulsar el cine mexicano.
presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza presentaron esta mañana en Palacio Nacional la iniciativa de la nueva Ley de Cine y Audiovisuales. El objetivo es fomentar la industria cinematográfica nacional. Es una ley que había sido solicitada desde hace ya décadas por los productores de cine que necesitan también apoyo para mantener este ritmo de la industria, que es uno de los mayores orgullos de nuestro país. Sustituye a la legislación establecida en 1992 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que tenía un cariz eminentemente mercantilista. ¿De qué se trata? Nuestra compañera Natalia Matamoros tiene toda la información. Adelante, Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un saludo a ti y al auditorio. La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza presentaron una nueva iniciativa legislativa. Se trata de una nueva ley federal de cine y el audiovisual que será presentada al legislativo y que busca impulsar la producción y exhibición del cine nacional a través de apoyos e incentivos que amplíen la visibilidad de las películas mexicanas en las carteleras nacionales. El proyecto contempla el compromiso del Estado para financiar y fomentar la producción audiovisual mediante programas presupuestarios con incrementos progresivos a través de Focine. También prevé la creación de un archivo para preservar la memoria cinematográfica del país. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante su administración ha ido en aumento el presupuesto para la producción y difusión del cine nacional, así como el apoyo a los productores independientes. Escuchemos. Aumentar un poco aumentar el presupuesto del fomento al cine. Pero durante un tiempo ese recurso se utilizó pues para las películas comerciales que de por sí ya tenían su propio presupuesto. Esas pues no requieren un presupuesto de público, sino para muchas otras producciones independientes que no tienen el dinero para poder producir sus películas. Y entonces se ha abierto pues también a lenguas originarias que antes, cuando veíamos una película hablada en maya o en cualquier otra lengua, y además la creatividad que se genera ahí. Entonces se diversificó muchísimo. Sheinbaum hizo hincapié en el fortalecimiento de las escuelas de cine del país, calificadas como las mejores del mundo, y la construcción de otras en las que se dicten oficios vinculados al séptimo arte. Escuchemos. Muy importante para el que va a cerrarse este año, para la infraestructura de las escuelas de cine, pero también de danza, de teatro, que pues tenían ya muchos años que no se les había invertido. Hicimos gratuitas las escuelas, porque antes se pagaba colegiatura, ahora las hicimos gratuitas. Con la cuarta sección del Bosque de Chapultepec se va a ampliar la oferta de las escuelas y además hay espacios en donde puede haber convivencia de los cineastas o en general los artistas ahí en la cuarta sección, además de escuelas de oficios. Otro de los aspectos destacados en este proyecto de ley, Alberto, es el establecimiento de reglas para promover las películas mexicanas en las carteleras del país. Una de las disposiciones se refiere a que las producciones deben tener un mínimo de exhibición garantizada al 10%. El tiempo de proyección en las salas pasa de 7 a 14 días. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, explicó de qué manera garantizarán el cumplimiento de estas normativas. En ese sentido, llegamos a que se va a revisar de manera semestral y de manera semanal, con el derecho a que por semestre puedan ajustar las carteleras, y que de 7 días se amplía a 14 días la exhibición de cine nacional para trabajar en la creación también de audiencias. Además, se refuerza la presencia de material de promoción en plataformas digitales. ¿Qué quiere decir? Que las plataformas van a tener una sección donde se va a recomendar mostrar toda la cartelera y programación de cine y audiovisual mexicano. Este instrumento legal se construyó con la participación de los sectores involucrados con la industria, desde actores, guionistas, productores y directores, quienes hicieron propuestas basadas en las necesidades de los trabajadores de este sector y del robustecimiento del cine nacional. Este fin de semana, Sheinbaum anunciará incentivos económicos para beneficiar a los trabajadores de este sector y estará acompañada de la actriz Salma Hayek. Esta es la información que nosotros tenemos sobre este tema, Alberto. La información puntual. Muchas gracias, Natalia Matamoros. Feliz tarde. Feliz tarde también para ti. Sí, esta iniciativa tiene varios aspectos que
pues son realmente importantes. Por ejemplo, se establece esta obligación de las salas de cine comercial en todo el país que mantengan durante 14 días por lo menos la exhibición de películas mexicanas. Esto es un tema importante porque uno de los asuntos que más perjudican a la producción cinematográfica mexicana es esta falta de solidaridad de las grandes consorcios de cine nacional, que en realidad son cuando mucho dos, está Cinemex y Cinépolis, que tienen un monopolio en todo el país y que pues mantienen una exhibición muy limitada de unos cuantos días, a veces de un fin de semana, de películas mexicanas de gran gama, de mucha creatividad, que tienen un gran futuro, pero que por la falta de exhibición en estos espacios comerciales no logran con mucha frecuencia obtener por lo menos la ganancia necesaria para solventar los gastos. Y esto se transforma en una pérdida y en una falta de incentivo para seguir con la creatividad en la industria del cine. También está esta idea de exhibir, de programar las películas en salas o muy lejanas o en horarios donde la gente no va, o en espacios, por ejemplo, salteados como martes y jueves, donde la gente generalmente el público no es el mismo que exhibir o que ir a fin de semana, que es el momento de mayor audiencia en las salas cinematográficas. Y esta obligación de que permanezca durante 14 días la exhibición de las películas mexicanas en los cines comerciales es un paso importante, así como otros elementos de los cuales conversaremos enseguida. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Guadalupe Ferrer. Ella es productora de cine, un personaje en esta industria nacional, coordinadora de MX Nuestro Cine en Canal 22, promotora cultural. Guadalupe, buenas tardes, gracias por este enlace. Les saluda Alberto Nájar. Gracias, Alberto, buenas tardes. Se ha presentado, Guadalupe, se anunció la iniciativa de cambiar las leyes que regulan la industria cinematográfica en México. ¿Por qué es necesario, Guadalupe, que se modifique esta legislación y se tengan estos incentivos que se han anunciado? Bueno, mira, México ha buscado durante toda su historia, desde que el cine llegó a nuestro país, formas de lograr proteger lo que le pertenece para dar acceso a sus producciones. Y pues hemos estado muy cerca de una cinematografía muy poderosa que ha dominado básicamente el tema de la exhibición, y esto nos ha llevado a buscar distintos caminos. Ha habido varias leyes, una en 1949 que rigió durante muchísimo tiempo y que se modificó hasta 1992, esa ley quedó muy coja, muy desprovista de la posibilidad real de lograr un mejor acceso de la población a nuestro cine. De hecho, quedó muy desregulada, o sea, se soltó mucho la posibilidad de la protección a nuestro cine. A partir de ahí se ha venido trabajando, se ha buscado el fomento en serio para que el cine pueda tener formas de llevarse a cabo, pero ahora lo que vemos, y lo vemos con un gran entusiasmo, sobre todo los que estamos cerca de entender la necesidad fundamental de que nuestro cine sea visto por nuestra gente y que además también no sea tan complicado llevarlo a cabo, hacerlo, pues lo vemos con mucho entusiasmo. Entonces esperamos que esta iniciativa de ley, de la que dieron hoy en la mañana, en la mañanera, unos adelantos, y oía ahorita que mencionabas en la introducción del noticiero este tema de que se pase de 7 días de exhibición protegidos por ley a los 14 días, pues va a ser muy importante. Ahora aquí
todo esto tiene que estar acompañado del hecho de que también, como decía la Secretaría de Cultura, estos 14 días no sean sometidos a las mismas prácticas de te pongo en los peores horarios, me dedico a convencer a la gente de que mejor compre boletos para otras funciones, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno, pues es muy esperanzador, nos da muchísimo gusto. Yo, en la exposición que hizo la Secretaria de Cultura y que fue la forma de acercarme a lo que se va a presentar, pues me parece que es súper importante el hecho de hablar del acceso, porque si todo lo englobamos en derechos culturales, que además corresponde al artículo 4 constitucional, esta es la forma en la que tú le das a tu población la manera, o sea, cuando hablas de acceso, y que tiene que ser por muy distintas vías, de ver lo que se está produciendo. Aquí no te puedes imaginar, Alberto, la cantidad de talento cinematográfico que hay en este país, la gente que está produciendo a partir de que sale de escuelas y sale muy bien preparada. Bueno, tenemos una trayectoria nosotros de cine, tenemos ahorita 8 gentes, no sé si 8 creadores o 9 que están en Berlín, seleccionados en uno de los festivales más importantes del mundo. ¿Cómo es posible que nuestra cinematografía aquí no encuentre la forma de ser vista como hay que ver el cine, para lo que se hace en la sala, con todo el ambiente que la sala te da, con toda esa calidad? Entonces el acceso es uno de los elementos más importantes de estos derechos a la cultura del derecho a la cultura que planteaban hoy en la mañana. Por supuesto, esto ya te lo puedes imaginar, se tiene que buscar y que se está buscando, y que por lo menos desde la administración anterior también se buscó con mucha fuerza, que es la participación, la presencia pluricultural, la descentralización. No hay que olvidar que ahora tenemos una serie de películas que se produjeron en los recientes 5 años pasados sobre pueblos originarios, que lo hicieron los autores, que los autores pertenecen a los pueblos originarios, y que han mostrado una capacidad y una calidad de veras excelente. Lo van a poder ver ahora, va a ser el Día de la Lengua Materna el próximo sábado. Ahí el propio Instituto Mexicano de Cinematografía preparó para que las televisoras exhibieran los trabajos que se han hecho con respecto a esta presencia pluricultural de nuestro país. Y bueno, esto en el siguiente punto que indicaron, esto del derecho a la cultura, que es la identidad, ahí estamos. O sea, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos en nuestro cine, no es solo lo que caprichosamente un creador quiera hacer, necesariamente refleja una gran cantidad de elementos que hablan de nosotros mismos, y esto que termina por construir, por dejarnos una memoria fundamental, que es el último elemento que mencionaron, una memoria fundamental de cómo nos hemos visto a nosotros. O sea, el archivo audiovisual, el archivo cinematográfico es algo fundamental, y entonces en este sentido la preservación de esta memoria en manos de la Cineteca Nacional y de quienes se dedican a esto. Yo estuve muchos años en la Filmoteca de la UNAM, que también trabaja en colaboración con la Cineteca Nacional para la preservación. Sabemos lo que te puede aportar a la memoria toda esta historia cinematográfica. Entonces, bueno, pues un poco para decirte de lo que en la mañana me entusiasmó, y luego este hecho de que el fomento va a venir a través del FOCINE, que con un incremento progresivo, que es un fondo que favorece muchísimo las producciones más independientes, que tienen más dificultad para hacerse. En fin, sí, fue un anuncio muy, muy emocionante. Me llamó la atención Guadalupe Ferrer, coordinadora de MX Nuestro Cine en Canal 22, promotora cultural, cinematográfica. Esta parte que se presentó también en la mañana cuando se hablaba de la iniciativa de llevar el impulso, el fomento del cine a las distintas regiones de nuestro país.
porque creo yo, y dígame si me equivoco, que se sale de esta tradición de promover sobre todo el cine de Ciudad de México, por ejemplo, donde se concentra una buena parte de los creadores. Hay una muy buena producción, cantidad de filmes que reflejan la vida en Ciudad de México, en otros lugares como Guadalajara, las capitales con menor dimensión, pero se ha abandonado históricamente o se ha atendido muy poco la producción y el talento que hay en los pueblos originarios, por ejemplo, Guadalupe. No, pues este es un poquito de lo que yo te contaba. Fíjate que todo la administración pasada existió una cosa que se llama el ECAM, que es un lugar en donde se concentran todos estos proyectos que tienen como condición provenir de creadores de pueblos originarios. Tiene una sede en San Cristóbal de las Casas. Se hace un trabajo fantástico. Están ahí acompañados por fotógrafos notables, por gente que cuida muy bien el diseño de sonido para orientar, y la verdad es que el resultado es muy interesante. Sí da frutos. En el Zócalo, no tengo exactamente la fecha, pero el antepasado, a finales del 24, se hizo una gran proyección en el Zócalo con todas estas películas que se habían producido. Es muy emocionante. Sí, Alberto, yo lo que siento es que se está reforzando este impulso que se generó con la administración anterior, que se está fortaleciendo, que se está tomando, que no se abandonó ni tantito, sino al contrario, démosle más fuerza a este cine de pueblos originarios, de afrodescendientes, que tienes razón, saca un poco del contexto urbano de estas historias de vida urbana, lo que se cuenta, pero hay unas muy muy buenas producciones, así que por eso te digo, es de gran entusiasmo pensar que la descentralización, en donde pones el acento, va a continuar y se va a fortalecer, y estos proyectos que se iniciaron, que están a la mitad, que de la administración pasada, van a seguir y van a cristalizar en algo seguramente hermoso, porque las películas son hermosas. Y finalmente, Guadalupe Ferrer, hay una parte que también me llama la atención y quisiera pedir su análisis. Se habla de también promover el cine y garantizar de alguna u otra manera la difusión en plataformas, porque se ha convertido en la gran competidora de las salas cinematográficas comerciales y de la producción inclusive local, y se hace como una especie de dependencia de que para tener éxito te tienes que acercar a Netflix, a Amazon, etcétera. Esto me parece también a mí importante, Guadalupe. Bueno, mira, yo creo que aquí hay que analizar una situación, y aquí sí me toca muy de cerca porque es parte de mi trabajo hoy. Yo aquí se alimenta en el canal 22, en su señal de 22.2, un programa que se llama MX Nuestro Cine. Eso, lo que se ha propuesto es precisamente ser la ventana de todo el cine mexicano que obtenemos la autorización para ser transmitido, y además también con una presencia iberoamericana importante. Entonces, cuando nosotros logramos que este proyecto se echara a andar y funcionara, me refiero aquí al Canal 22, lo que te quiero decir es que ahí tú vas a encontrar las expresiones audiovisuales cinematográficas de, sí, nuestro cine industrial de distintas épocas, aquellos que nos autorizaron los pases, como te digo, porque pues ya ves que esto es un canal de televisión, pero también vas a encontrar cantidad de expresiones de las escuelas. O sea, aquí te puedo decir, Puebla tiene un trabajo excelente de cortometrajes, Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara ya sabemos que tiene una larga tradición. Entonces, por citarte algunos, sí es una ventana del esfuerzo audiovisual que se hace en este país, y los colectivos, el esfuerzo audiovisual que hacen los colectivos aquí, que tú tienes una gran cantidad de documentales que te están diciendo cómo construyen, defienden, entienden su vida, su territorio, su mundo. Te digo esto porque esto es televisión abierta, y esto es a lo que la gente puede acceder con toda comodidad. Las plataformas
siguen perteneciendo hoy todavía a un estrato social. No es que la gente no toda tenga celulares, puede que toda tenga celulares, pero lo que pasa es que cuesta, y cuestan los datos, y una película te gasta muchos datos, ¿no? O sea, en fin, el uso de las plataformas sigue siendo mucho de la clase media, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando yo, por ejemplo, veo las audiencias que pueden llegar a tener la televisión abierta y los contenidos de cine que se pueden transmitir a través de la televisión abierta, lo considero súper importante y muy, muy atractivo. Y fíjate, te voy a decir algo que es muy interesante, Alberto. La televisión pública mexicana no tiene acervos cinematográficos, mientras que la privada tiene grandes acervos cinematográficos de toda nuestra historia cinematográfica, la Edad de Oro y, en fin, del cine mexicano. La televisión pública no tiene acervos, entonces todo lo que transmite tiene mucho que ver con las pocas posibilidades de adquisición económica, pero sí con mucho la generosidad de la gente que quiere que sus materiales se vean. Pues ¿no? es importante esto que nos acaba de puntualizar, porque no todo tiene que ver con los grandes consorcios transnacionales. Estos esfuerzos en México son muy destacables. Guadalupe Ferrer, coordinadora de MX, Nuestro Cine en Canal 22, promotora cultural, una de las mayores expertas en el mundo cinematográfico en México. Muchas gracias por esta conversación con Gracias por los halagos, pero ni tantito, ¿eh? Eso es lo que queremos. Gracias, por acá. Alberto. Gracias, que tenga buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Sí, es importante todos estos elementos. El presupuesto progresivo, porque se dio el caso de momentos en los cuales pienso en Carlos Salinas de Gortari, cuando se crearon algunas de las películas del llamado nuevo cine mexicano más conocidas, por ejemplo, Solo con tu pareja, Cilantro y Perejil, en fin, varias películas, algunas inclusive de óperas primas de los que luego fueron grandes cineastas, Guillermo del Toro, por ejemplo, también otra cantidad importante de cine de creadores mexicanos, pero que recibieron apoyo en ese momento. El apoyo se acabó, regresó a cuentagotas, se empezó a entregar a los cuates y terminó allí con el desincentivo histórico en la industria cinematográfica. La propuesta ahora es que se establezca dentro del presupuesto de la Federación y que se vaya incrementando de manera progresiva al paso de los años. Buenas noticias para el cine. México protegerá la industria del doblaje contra la inteligencia artificial. Y aquí también hay datos positivos. Seguramente usted tiene muy bien identificado a actores o las series. Por ejemplo, pienso en Los Simpson, el personaje en que hacía la voz de Homero Simpson en México y que es uno de los más famosos en todo el país por esa forma tan peculiar en que interpretaba todos los cambios de voz de esta caricatura estadounidense que tiene décadas en la presencia en la televisión internacional y que de pronto hubo un problema por ahí y se acabó, dejó de estar en el doblaje. O seguramente usted recuerda, si tiene ya algunos años, que recordará, por ejemplo, la voz de Kojak, este detective, también de una serie estadounidense que cobró mucha fama en México y que hacía la voz Víctor Alcocer, un actor de doblaje, también actor de series de comedia, por ejemplo, que era el mismo de comerciales como el de Serfín, el de la banca, el águila de Serfín, que le tocaba ahí, entonces se transformaba el águila y decía, sí, ¿quién habla? Una cosa así. Bueno, pues este tipo de doblajes, a mí no me salió, por supuesto, este tipo de doblajes marcan algunos ejemplos de esta industria en México que es de las mejores a nivel internacional. Se ha presentado también una iniciativa para proteger a los actores y locutores que se dedican a esta actividad de un depredador a nivel internacional, la inteligencia artificial. Ana María Muñoz nos explica.
La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó la reforma para proteger a los actores de doblaje y artistas de la voz del uso de herramientas como la inteligencia artificial. La reforma es el resultado de las mesas de trabajo con actores de doblaje y artistas de la voz, que en 2025 expresaron su inquietud por la clonación y sustitución de voces humanas sin su consentimiento. En la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Cultura explicó que luego de reuniones con actores, intérpretes, organizaciones, especialistas, autoridades del Instituto Nacional del Derecho de Autor y la Consejería Jurídica de la Presidencia, se logró construir la primera iniciativa en el campo de la cultura que aporta una protección a los artistas de la voz, quienes no tienen una contratación formal. Claudia Curiel destacó que la reforma reconoce a la voz humana como herramienta artística única e irrepetible, por lo que ésta solo podrá usarse con el consentimiento del artista y mediante un contrato justo, con transparencia en condiciones y retribuciones. Ahora y por primera vez, y eso es bien importante, se va a reconocer a la voz humana como una herramienta artística única e irrepetible, que es parte de la imagen de la persona y cuyo uso requiere autorización expresa e informada. Esto los protege para que solamente con su consentimiento y retribución se pueda hacer uso expresa de su voz. La iniciativa plantea reformar 2 leyes, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor, con el propósito de otorgar a profesionales de la voz que no tengan un régimen laboral una protección similar a la de otros gremios, como los cantantes. Así lo explicó Claudia Curiel. Esto toca a una reforma tanto a la Ley Federal del Trabajo como a la Ley Federal del Derecho de Autor, donde los reconoce. Actualmente la Ley del Trabajo solo reconocía a cantantes y algunos gremios. Ahora está ahí como intérpretes y otorga evidentemente en ambos casos una protección. La secretaria de Cultura también destacó que la reforma establece sanciones para el uso no autorizado de la voz y mecanismos más ágiles para la resolución de conflictos y controversias. Establece reglas claras para darle seguimiento y en este sentido se van a ampliar las facultades de indautor para dirimir las controversias con mecanismos mucho más ágiles, para evitar procesos judiciales y procesos prolongados, como ha pasado, por ejemplo, con los derechos colectivos de las comunidades originarias y afromexicanas, como fue el caso de unos tenis que copiaron un modelo de Oaxaca. Bueno, eso, como han visto en el tema de derechos colectivos, se ha avanzado muchísimo y esto es lo que va a suceder con indautor. Entonces, es proteger a los trabajadores con la herramienta principal que es su voz y sobre todo a los que no tienen un contrato formal de trabajo para que estén regulados. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Ahí los detalles de esta iniciativa que se presentó en la mañana en la Conferencia del Pueblo. Pero ¿de qué hablamos? ¿Cuál es la importancia de la industria del doblaje en México? ¿Quiénes son algunos de los talentosos actores que dan vida a personajes icónicos? Yo le mencionaba algún par de ellos, pero está el histórico don Jorge Arbizu, el Tata, que hizo una cantidad importante de doblajes de personajes entrañables. Hizo varias voces en Don Gato, hizo la voz de Benito o de Cucho, por ejemplo, si usted también ha visto esta serie. En fin, nuestra compañera Jessica Leal nos presenta bien una miradita de qué se trata, de qué hablamos, la industria del doblaje. La industria mexicana del doblaje es pionera en Hispanoamérica. Fue en nuestro país en donde por primera vez se doblaron series y películas estadounidenses y europeas al español. Ha dado voz a miles de producciones cinematográficas, televisivas y digitales, permitiendo que audiencias principalmente de América Latina accedan a contenidos en su idioma, estableciendo un español neutro que se convirtió en el estándar de la región. Los primeros actores de doblaje en el país surgieron de las radionovelas o del cine, pero a través de los años, estudios de renombre como Disney, Warner Bros. Y recientemente plataformas de streaming como Netflix suelen centrar sus doblajes para Hispanoamérica en México. Entre los actores y actrices de doblaje mexicano más emblemáticos se encuentran, solo por mencionar algunos, Germán Valdés Tintán, quien fue actor de doblaje en películas de Walt Disney como Los Aristogatos, donde le prestó su voz al gato Thomas O'Malley, y en El Libro de la Selva es la voz del oso Balú. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es
Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Jorge Arbizu, el Tata, quien le dio vida a las versiones en español latino de icónicos personajes como Benito Bodoque, Bugs Bunny o Pedro Picapiedra. Mario Castañeda, voz de Bruce Willis, Mark Ruffalo, Jim Carrey y Goku, de la saga de Dragon Ball. Si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. Humberto Vélez, la icónica voz de Homero Simpson. ¡Qué elegancia la de Francia! Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. Y Rubén Moya, voz de Morgan Freeman, He-Man y Jack Palance. ¡Yo tengo el poder! ¿Quiénes son? México es reconocido internacionalmente por su excelencia en el doblaje, no solo por la calidad de sus profesionales, sino también por el tamaño de su industria. Actualmente operan en el país 43 estudios de doblaje, lo que lo convierte en un referente para América Latina y el mundo hispanohablante, refiere la recientemente creada Asociación Nacional de Profesionales del Doblaje, ANPROD. La ANPROD está integrada por diversos estudios de doblaje, como Auditel, Grande Estudios México, Keywords Studios México, Media Access Company, New Art y Taller Acústico, entre otros. Otros integrantes de esta industria son la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, la Organización de Voces Unidas, la Asociación Internacional de Trabajadores del Espectáculo, el Centro de Especialización Artística Esteban Siller y la Fuerza Actores de Doblaje. ¿Cuál es el valor de su trabajo? En la última década, tan solo en la Ciudad de México, se han doblado unas 30,000 piezas audiovisuales, de acuerdo con la ANDA. El Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2019, elaborado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, refiere que hay una creciente preferencia del 73%, es decir, 7 de cada 10 personas en México, por el contenido doblado al español, por encima de las versiones originales de películas, series o incluso videojuegos. Este dato refleja la fuerte conexión del público con los contenidos en su idioma natal y la relevancia del trabajo que realizan las y los profesionales del doblaje. Una persona intérprete de doblaje en general no tiene un sueldo fijo en México. Según datos del sector, un actor de doblaje puede percibir desde alrededor de 10,000 pesos mensuales en proyectos pequeños o iniciales hasta 30,000 pesos en trabajos de mayor duración o complejidad. La variación no responde únicamente a la experiencia, sino al tipo de proyecto, la continuidad del trabajo y el volumen de grabación. El Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje estima que el sector genera alrededor de 1,000 empleos directos y unos 6,000 indirectos. ¿Cuál es la participación en el extranjero? Según Industry Research, el mercado global de doblaje alcanzó un valor de $3,519 millones en 2022 y se proyecta que crecerá 7% anual hasta 2028. De acuerdo con el Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje, México controla el 60% del mercado de doblaje en español a nivel mundial. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Hay una mirada, un resumen muy apretado de esta vasta producción en la industria del doblaje en México y como bien nos recordaba nuestra compañera Jessica Leal, algunas de las voces históricas que han acompañado a varias generaciones de mexicanos. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Desiree Hernández. Ella es locutora comercial e integrante en la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales. Desiree, buenas tardes. Gracias por esta conversación. Les saluda Alberto Nájar. Alberto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y saludo a todo tu auditorio. Queremos saber, ustedes en la asociación y como profesional, usted también, Desiree, ¿qué decir de esta iniciativa que se ha planteado en la mañana para proteger de la inteligencia artificial a los creadores, a los artistas, a los que hacen el doblaje en México? ¿Qué evaluación tienen?
Bueno, en esta iniciativa hemos estado trabajando ya desde el año pasado, gracias a que la presidenta Claudia Sheinbaum nos escuchó tras una movilización que tuvimos en el Monumento a la Revolución en julio pasado y nos canalizó con la Secretaría de Cultura y en la mesa de Indautor. En varias reuniones de trabajo, muchas horas invertidas, estuvimos revisando justamente cuáles son los artículos de esta ley que ya nos protege como intérpretes a todos los que trabajamos en este ámbito, cómo poderla reforzar para que frente a la inteligencia artificial y sobre todo a las malas prácticas de la industria con la introducción de la inteligencia artificial, nuestro trabajo pudiera estar protegido y sobre todo nuestra imagen, porque hay que recordar que la voz no se separa del artista, o sea, la obra somos los únicos, junto con los actores y los modelos, que la obra no se separa de la persona. Nuestra voz es parte de nuestra identidad. Las personas que prestan su cara o su imagen como modelos o actores tampoco separan su persona de la obra que realizan. Por eso era importante justamente tener esta protección y entre los muchos, digamos, puntos que trabajamos con Indautor y que van a ir dentro de esta iniciativa que entra a la Cámara de Diputados a su revisión, es justamente esto, ver a la voz humana, reconocerla como única e irrepetible y como parte de la imagen de la persona, y que usarla requiere autorización expresa e informada y sobre todo que proteja que el consentimiento va a ser lo único que permita usarla y en el dado caso que se use y se explote con alguna cuestión económica, tenga su retribución y la autorización expresa del autor para poderla utilizar. Eso nos protege no solo a quienes trabajamos con la voz, sino también, pues bueno, estamos viendo en medios digitales que hay mucha suplantación, entonces esto también hace que la voz sea protegida al menos como parte de la imagen y de todos los artistas que participamos en obras en las que queda plasmada nuestra voz como parte de la identidad. Ahora bien, Desiree Hernández, integrante de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, ¿qué autoridad se va a encargar de aplicar esta ley? Bueno, esta es la Ley Federal de Derechos de Autor. De hecho, no es una ley, no es una ley que tiene muchos años protegiendo a todos los artistas y a todos los creadores y que Indautor justamente ha estado observando todo lo que sucede ahora todos los precedentes que hubo, porque incluso hubo gente que quiso registrar piezas hechas con inteligencia artificial y ver de qué manera, pues bueno, se puede seguir protegiendo la creación humana, ¿no? La creatividad humana. Y esta ley lo que tiene son unas redacciones que ahora se ajustaron justamente para poder tener las reglas claras, ¿no? El que las sanciones por el uso no autorizado se den y que digamos, estos caminos nos facilite Indautor como el instituto justamente que protege a los creadores, el poder hacer estos procedimientos de una forma más clara, más sencilla, que haya una contratación justa, que haya justamente un uso acotado a la voz y sobre todo transparencia en la cuestión de las condiciones de trabajo y retribuciones. Ya sabemos que cada ley, cada reglamento tiene ahí muy bien citado cuáles son los procedimientos que se deben llevar cuando no se siguen de la manera adecuada. Y esto ya vendrá una vez que se apruebe en comisiones y en las diferentes cámaras la ley como con estas adecuaciones que se hicieron. Hacer esta regulación y mantener un control del uso de inteligencia artificial para pues, utilizar voces sin autorización, digamos que es complicado, todas las dificultades que hay, pero se puede hacer más o menos bien en los medios establecidos en México, en organizaciones como les pasó a ustedes con el Instituto Nacional Electoral. Pero ¿qué sucede con este tipo de voces, o este tipo de herramientas como inteligencia artificial que son utilizadas por organismos o por empresas o que aparecen en internet y que no se conoce bien a bien el origen de esta utilización indebida? ¿Cómo hacerle ahí?
Ese es el gran problema, que todo lo que vemos en la inteligencia artificial, entre más se mejore y se perfeccione, quiere decir que tiene más obras y, que son parte de creadores. Entre más caras tenga registradas, lo cual se hace mucho con los trends que hay en redes sociales, entre más voces tenga registradas, entre más canciones se tome sin autorización, entre más títulos, obras, tesis, trabajos de investigación se estén tomando sin autorización, la inteligencia artificial se perfecciona. El problema es que la inteligencia artificial se alimenta de todo lo que está disponible sin el permiso y la autorización de los creadores y obviamente sin una retribución. El problema es que estas plataformas, muchas de ellas son gratuitas, tienen esto a disponibilidad de las personas usuarias que quieren utilizarla para sus beneficios propios. Entonces, el problema no es las plataformas, sino es el uso poco ético o no ético que se le dé a todo lo que existe disponible dentro de la inteligencia artificial. Si somos conscientes que todo lo que está ahí en algún momento perteneció a un creador, creo que sí estaríamos siendo mucho más cuidadosos de que podemos estar vulnerando los derechos de alguien al utilizarla de una forma poco ética o poco consciente. Claro que esto es muy difícil de controlar, las empresas transnacionales extranjeras eh, son difíciles de alcanzar al momento de que queramos en algún momento hacer un juicio o algo así. Justamente lo que se está buscando también es esta soberanía cultural, que en el momento en que algún artista necesite eh, hacer alguna demanda, alguna reclamación del uso de sus obras de una manera no autorizada, estos juicios se puedan llevar a cabo en México, porque también ese es un gran problema. Tendrías que ir a demandar a la empresa a Estados Unidos, a China, a Singapur, y eso sabemos que es inviable para la mayoría de las personas, mucho más para los artistas. Eso es parte de otra petición que tenemos ahí, independiente a lo de Indautor, que también estamos buscando que se haga, porque claro, sabemos que es muy difícil alcanzar con la jurisdicción a este tipo de empresas. Entonces, también estamos buscando ese camino para que se pueda hacer, porque ya hay precedentes de colegas en otras partes del mundo que han tenido que demandar a estas grandes corporaciones internacionales para que bajen sus voces. Por ejemplo, en el caso de Beb Standing, que es colega canadiense, cuya voz fue usada sin autorización por TikTok, o lo que está pasando con una línea de trenes en Escocia que compraron una voz, pero que le pertenecía a un artista y ella no está recibiendo absolutamente ninguna compensación económica y hasta le da en detrimento con la competencia laboral que ella tiene el que su voz esté ahí sin su consentimiento y autorización. Entonces, vaya, estamos viendo estos ejemplos que pensábamos que no íbamos a ver y el problema es cómo los solucionamos, en qué tribunales, con qué herramientas y bueno, justamente lo que hace la Ley Federal de Derechos de Autores proteger más los derechos de los artistas, de los creadores y en dado caso que nosotros tengamos que proceder para poder meter alguna demanda, alguna reclamación, pues esto es parte de otra petición que es justamente la soberanía cultural, que podamos hacer estos juicios o esas reclamaciones en una autoridad mexicana que nos ayudara a solventar esto, pero vaya, son pasos que están en un futuro por venir. Ahorita el paso grandioso fue el día de hoy que tuvimos justamente esta noticia de que pasa a la Cámara de Diputados para la revisión en comisiones todo lo que trabajamos con el Instituto Nacional de Derechos de Autor, ANDA, Modelos, el colectivo de todos los creadores de dibujantes, de ejecutantes, de músicos, de escritores, de cantantes, que todo este trabajo que hemos estado haciendo de horas, de mesa, de sentarnos a ver cómo lo que nos beneficia a uno no nos afecte a otro, va a pasar a revisión y esperamos, cruzamos deditos para una próxima aprobación
en la Cámara de Diputados y en consiguiente en la Cámara de Senadores. Pues estaremos muy pendientes. Desiree Hernández, locutora comercial, integrante de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, muy pendientes de cómo evolucione estas iniciativas de cambio a las leyes ya existentes y proteger efectivamente a los creadores, a los artistas del doblaje que tanta fama han dado a nuestro país. Muchas gracias, Desiree, por esta conversación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Saludo a todo tu auditorio y sobre todo al equipo el día de hoy, que es el Día Mundial de la Radio. Efectivamente, estamos, como se decía en los viejos tiempos, de manteles largos. Así es, de fiesta. Así que un abrazo para todos los que hacen posible el trabajo diario en las ondas radiofónicas. Un abrazo y felicitaciones. Hasta pronto. Muchas gracias. Desiree Hernández, integrante de esta Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, participaron en la redacción de estas iniciativas de reforma a distintas leyes para proteger a los actores de doblaje mexicano de la depredación que puede representar la inteligencia artificial. Y mire, ya que estamos en temas vinculados con la industria del cine, con la cultura, la secretaria de Cultura, justamente, Claudia Curiel de Icaza, aclaró en la Conferencia del Pueblo que los trabajadores de la Cineteca Nacional, de las distintas cinetecas nacionales, no van a realizar un paro el sábado 14 de febrero. Hay mucha inquietud entre los trabajadores de las distintas sedes de la Cineteca Nacional. Escuchemos a la secretaria Claudia Curiel de Icaza. Sí, pero no es un paro. Habían anunciado un paro de la Cineteca, se hablaron con todos los trabajadores y de hecho eso es algo muy importante que más adelante estaremos anunciando porque hemos trabajado de manera importante con la presidenta, con Hacienda, en el tema de fortalecer y respaldar a los trabajadores en temas, por ejemplo, de prestadores de honorarios, de prestación de servicios y hemos platicado con todos. En ese sentido no hay un paro. Me parece que estaban mencionando un grupo muy pequeño de hacer algo simbólico, pero no se va a paralizar ninguna de las cinetecas. Y los trabajadores que aman su lugar, los de la Cineteca que llevan muchísimos años ahí, estamos hablando directamente con ellos y trabajando para fortalecerlos, principalmente con un criterio que tenga en un futuro que ver con los de mayor antigüedad. Y es algo que más adelante se hablará, pero estamos sensibilizados con el trabajo que hacen y con cómo lo vamos a fortalecer. Pero es algo que hablaremos en otro momento. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno de México trabaja para garantizar que los trabajadores de las distintas sedes de la Cineteca Nacional y que están contratados por honorarios o por el esquema de prestación de servicios tengan todo su pago adecuado y permanezcan en su empleo. Vamos a escucharla. O sea, una cosa es la ley y la otra son demandas de los trabajadores y trabajadoras de la Cineteca sobre sus condiciones de trabajo. Muchos de ellos están contratados por honorarios. Entonces estamos buscando la manera de fortalecer el trabajo y su permanencia en el empleo, que es lo que ellos están pidiendo. Y además ahora tenemos la otra Cineteca de Chapultepec. Entonces tiene que haber suficientes trabajadores. Obviamente todo esto tiene que revisarse con Hacienda para ver que haya los recursos suficientes. Pero son dos temas distintos. Sí, es un tema, una inquietud que existe en prácticamente todo el gobierno federal. Estamos hoy de manteles largos, así como se decía hace ya algunos años en la industria del radio en nuestro país, porque es el Día Mundial de la Radio. Y a propósito de ello, nuestra compañera Carolina López Hidalgo estuvo en un evento del cual nos va a contar a continuación. ¿De qué se trata, Carolina? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un saludo. Bueno, pues efectivamente hoy celebramos a la radio. Este medio de comunicación que es un puente entre el pasado, el futuro, es memoria, pero también es el hoy. Así lo destacaron especialistas en el marco de esta festividad, en donde se reconoce cómo la radio sigue presente, sigue vigente, sigue con cambios, se sigue rehaciendo. Un medio que abraza y acompaña, que llega hasta los confines inimaginables y que abre los micrófonos a todas las voces, como es el caso ahora de las comunidades afrodescendientes, que tras su visibilidad creciente en la Constitución, hoy cuenta con una estación hecha por mujeres negras, que muestran su orgullo y su lucha, como lo destacó su directora y promotora y quien ha estado ahí al pendiente de todo, Yolanda Campos. Vamos a escuchar a Yolanda. Uno de los programas que es para niños y se llama Cuentos y Leyendas para los Muchitos. La palabra muchitos acá es muy coloquial
Y muchos dicen, ¿y qué es muchito? Ah, bueno, pues muchito es niños, niñas. Entonces, cuentos y leyendas para los muchitos. Luego tenemos otro programa que se llama Cocina Afromexicana. Entonces, imagínate de lo que vamos a hablar. De repente, en las pruebas que hemos hecho, se comunican con nosotras y luego nos dicen, es que sí, mi abuelita hacía el machuco. Ah, sí, me acuerdo que comíamos el chirmole. Ah, sí, comíamos la golpeada, la tortilla. Vamos a golpear, o sea, nuestro vocabulario, nuestro lenguaje. Luego tenemos otro programa que se llama Las Negras También Pueden. Entonces, porque muchas veces nos han codificado, nos han cosificado como que las negras no pueden, que las negras solamente son, bueno, un fenotipo que nos ponen que es solamente en lo sexual. Tenemos otro programa que se llama Sanando con Hierbas. Y cuando decimos Sanando con Hierbas, estamos hablando de la medicina tradicional, medicina ancestral de nuestras abuelas. Hablar de lo que vivimos, hablar de lo que somos, ese es uno de los retos de la radio comunitaria. Así lo cuenta también Maximino Pérez Maldonado, encargado de Radio Chocholtecas, en donde la lengua mazáhuatl está tomando un nuevo impulso. Escuchemos. Proyectar a nuestros niños que están aprendiendo la lengua, proyectar a nuestros compañeros promotores en los espacios como el que se está desarrollando ahorita, donde no hayan figuras centrales y únicas, ¿no? Sino que estamos trabajando para un bien común y un bien colectivo. Ese es el espíritu de mi trabajo. De alguna manera, sabiduría ancestral, expresiones contemporáneas, corazón, pero sobre todo pasión para hacer la radio. Esto lo destacó también Jesús Astorga del Instituto Nacional, de Lenguas Indígenas, de Pueblos Indígenas. Escuchemos. Tiene que ver con el principio de la comunicación. La radio es eso, la radio es agua, porque el agua es vida, la radio es tierra, porque nos da justamente la fortaleza de la semilla, donde vamos plantando las palabras. Y los pueblos plantan la palabra cada vez que abren el micrófono, cada vez que buscan una historia, cada vez que conectan justamente en ese ciclo, ¿no? Y es un ciclo que es el 8. En los pueblos tepehuanos, lo que hacen cuando van a pedir, no piden por una persona, no piden por el mundo, piden por el universo en total. Salen de un lado las mujeres, de un lado salen los hombres y van formando en su patio sagrado esta ritualidad que dura toda la noche, ¿no? Es un festejo. Y así es la comunicación hacia los pueblos, ¿no? Esto que comentaba don Max, importante. Él como profesor ha buscado que se fortalezca la lengua, ¿no? Sí, ya nos quedó claro. Exactamente. Nuestra compañera Yolanda, justo el reconocimiento del pueblo negro, sí, ¿no? Que muchas veces fue marginado. O sea, venimos de una lucha histórica de resistencia, de discriminación y de racismo. Bueno, y en estos momentos se está llevando a cabo el encuentro de la radio accesible e inclusiva y sus contenidos en evolución, donde está Georgina Tapia Mejía del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Fernando Chamizo Guerrero del Instituto Mexicano de la Radio y Mardonio Carballo, que es director general de Plural TV, el canal de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, ellos están hablando justamente de los retos que se están teniendo en estos momentos en los medios públicos. El reto principal es dar la voz a todos y poder cumplir con este objetivo. Con esto me voy, muchísimas gracias, felicidades a todos los que hacemos radio y pues a todos los que nos escuchan, porque también son parte de ello. Así es, efectivamente, como bien lo mencionas. Gracias, Carolina López Hidalgo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Si este evento, esta reunión con los de la industria de la radio y la televisión y las participaciones que nos han presentado. Hoy es un día importante, es el Día Mundial de la Radio. También se presentaron estas propuestas para proteger y fomentar la industria cinematográfica mundial, desde México, a nivel mundial también, por supuesto, pero el de México. Y también pues se presentan modificaciones legales para proteger a la industria del doblaje. Por eso le queremos invitar, ya que estamos a punto de irnos a un corte, que aproveche nuestras líneas de contacto, el WhatsApp, a través de nuestras redes sociodigitales, que nos diga, si usted así lo determina, qué película mexicana es la que más le gusta. Y también, de una vez, qué personaje del doblaje mexicano más recuerda, ubica, cuál le gusta a usted más. Dígalo en nuestras redes y también en nuestro WhatsApp. A propósito de todo esto que hemos hablado en la primera hora del Acento, tu punto de referencia,
una de las películas noventeras que tuvo mucho éxito y que marcó esa diferencia entre el cine que se hizo en los años, pues el cine, si es que le podemos decir que se hizo cine en los años 80 y que se caracterizó por esa, bueno, hay quien dice inclusive que eso también es parte de la investigación. Algunos señalan con cierta razón que forma parte de una consecuencia tomada por una política pública del gobierno de José López Portillo, que nacionalizó el cine, y lo que ocurrió fue esa época para algunos infausta, para otros divertida, para otros olvidable, del cine de ficheras, el cine esa de los grandes churros, que dio a conocer a actores de la comedia y a otros que terminaron pues en enredos políticos, en fin, y que a partir de los años 90 pues surgió esta nueva luz, esta nueva época, y surgieron creaciones importantes como Amores Perros, como algunas otras también que le tendremos en el escenario, Solo con tu pareja, por ejemplo, que ya le había mencionado, en fin. Y a propósito de ello, vamos a escuchar, para irnos al corte, esta canción que forma parte de una película. A ver si nos puede usted decir de cuál se trata. Escuchemos. Ya te lloré como nube, te di mi corazón, envuelto para regalo, con todo y pasión. Me desperté con tu ausencia, no me has llamado hoy, la cama está fría, le falta tu... Día Mundial de la Radio. La radio pública cruza fronteras, idiomas y culturas. Une comunidades, amplifica voces diversas y da espacio a quienes muchas veces no son escuchados. En cada transmisión, la radio construye puentes de respeto, inclusión y solidaridad. A través de sus frecuencias podemos compartir emociones, abrazar y ser más fuertes. ...13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Usted se encuentra en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @imer_noticias en X y en Threads, en hilos, o bien a Imer Noticias en Instagram y en Facebook. Estamos a la espera de sus comunicaciones, sobre todo para que nos cuente qué película mexicana es la que más le gusta o qué personaje del doblaje en México más le gusta o recuerda con mayor precisión. Así es que anímese, aquí andamos. Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Conversamos con Isidro Cisneros. ¿Cómo estás, Isidro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Antes que nada, felicitarte a ti y a todos los compañeros que hacen posible la radio pública. También a ti, muchas felicidades, Isidro, que eres parte de este espacio de la Radio Pública Nacional. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues hoy en Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano vamos a continuar con la reflexión sobre las distintas tendencias que caracterizan a la derecha radical. Y para ello quiero proponer el siguiente libro que lleva por título A la derecha del fascismo, perfil político de Julius Evola, que fue publicado en la ciudad de Turín por la casa editorial Volati Buringhieri en el 2003 y cuyo autor es Francesco Casata, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Génova y considerado un experto internacional en temas como el fascismo, la eugenesia, las denominadas ciencias raciales y la genética en el siglo XX.
Pues bien, Julius Evola, que nació en 1898 y murió en 1974, fue un filósofo, ingeniero, matemático, poeta, pintor y traductor italiano de la nobleza romana. Se le ha descrito como intelectual fascista, tradicionalista radical, promotor del anti-igualitarismo, antiliberal, antidemocrático y antipopular. Y asimismo se le considera como el principal filósofo del movimiento neofascista europeo. Julius Evola puede ser interpretado como la figura intelectual más relevante de la derecha radical contemporánea. Su distinción entre poder y violencia es importante cuando señala el principio de poder actúa sin actuar. Es como el motor inmóvil aristotélico y se impone directamente en virtud de su intención e individual superioridad. El autor analiza el pensamiento de Julius Evola no como un retrato biográfico, sino como análisis profundo de su ideología, sus transformaciones y su influencia política. En sus primeros años, Evola se nutre de filosofías idealistas y esotéricas, explora prácticas ocultistas, yoga y tantrismo, que luego integrará a su visión política y tradicionalista. Inspirado también en el filósofo esoterista francés René Guénon, Evola desarrolla una visión de la tradición como la fuente principal de un orden superior. Para Evola hay una edad dorada antigua que se ha perdido y que la modernidad es decididamente decadente. Adopta una forma de racismo que no es puramente biológica, sino principalmente espiritual y metafísica. Por otra parte, las ideas antisemitas que el pensador romano ostenta no son solo raciales de tipo biológico, sino que forman parte de una visión conspirativa del mundo moderno. Para Evola, la historia es un ciclo de ascenso y decadencia. Existe una edad dorada, como el Imperio Romano o la Edad Media gibelina, desde donde debe inspirarse la gente para restaurar un orden jerárquico. Evola no adhiere plenamente al fascismo real. Para él, el fascismo era solamente un medio y no un fin. Era una herramienta para restaurar un orden tradicional y no necesariamente un modelo político. Evola también manifiesta ciertas simpatías con el nazismo, establece relaciones y afinidades ideológicas con figuras de las SS o con el pensamiento extremista alemán. Su racismo se distingue, como decíamos, del racismo biológico puro del nazismo porque tiene un carácter tradicional y espiritual de manera destacada. Tras la Segunda Guerra Mundial, Evola sigue siendo una figura influyente para la derecha radical. Sus ideas alimentan al extraparlamentarismo de derecha y a los movimientos neofascistas, muchos de los cuales hoy han cobrado mucha fuerza. Critica el nostalgismo del movimiento social italiano, que como sabemos, Alberto, fue el heredero del fascismo posterior al conflicto bélico. Evola no acepta simplemente revivir al fascismo tal y como fue, sino que propone un tipo de renovación más profunda, espiritual y metapolítica. Teoriza, por ejemplo, un 1968 de derecha. Ofrece una lectura reaccionaria del movimiento estudiantil de 1968, viendo en él un síntoma de la decadencia más que de la revolución progresista. También denuncia la americanización de la modernidad. Para Evola, la modernidad que sigue a la posguerra, dominada por valores liberales de masa y consumistas, representa una degeneración que rechaza firmemente, y es así como se convierte en el padre espiritual de distintas corrientes de la nueva derecha europea. Sus ideas sobre tradición, jerarquía y decadencia cultural influyen en generaciones posteriores de la derecha radical. El tradicionalismo de Evola es metapolítico porque no busca la conquista del poder, sino una renovación y
espiritual y cultural profunda de la sociedad. Existe del mismo modo una tensión constante entre su pesimismo y su optimismo respecto a la posibilidad de una restauración espiritual. Rechaza tanto el activismo de masas, porque no cree en el poder transformador de las masas, así como una política meramente institucional. Su ideal se encuentra en algo mucho más elevado, una élite espiritual. Una tesis central del libro, Alberto, es que Évola no es fascista, sino que se encuentra a la derecha del fascismo. Consideraba el fascismo como un fenómeno moderno de masas y con insuficiente profundidad espiritual. Para Évola, el fascismo podría ser un instrumento, pero nunca un modelo. Su propuesta era más radical, más aristocrática y más tradicional que la del propio régimen fascista de Benito Mussolini. El eje del pensamiento eboliano es la tradición con T mayúscula, no es la costumbre ni la historia, sino que es un orden superior metafísico, eterno y jerárquico. La modernidad es decadencia y solo una élite diferenciada puede restaurar el orden perdido. Su modelo ideal no es un estado de masas, sino un orden regido por una minoría ascética y heroica. Esta élite debe actuar desde fuera de la política convencional. No se trata de crear un partido o un movimiento, sino de una formación espiritual. Por ello considera, finalmente, que la verdadera acción política no ocurre en las instituciones, sino en la formación del espíritu, Alberto. Lo espiritual no está necesariamente vinculado con lo religioso, es algo que se cuece aparte, Isidro. Pero me cuesta entender un fascismo espiritual. ¿Cómo podría ser? Y si fuera el caso, ¿estaría cercano a alguna religión en específico? ¿Cuál sería, Isidro? No, yo creo que más que a una religión está vinculado a una cultura y a una concepción del mundo. Por ejemplo, ahora que tratamos de entender el giro ultra conservador que Donald Trump está imprimiendo en los Estados Unidos y que además se está replicando en otros países del mundo, en Italia, en Hungría, en Polonia, en América Latina, también con las políticas de Milei, pues buscamos interpretar cuáles son los elementos distintivos de este esquema de derecha radical. Y la idea de proponer la obra de Julius Evola es para ilustrar a nuestros amables radioescuchas sobre una idea cultural justamente que ha prevalecido a lo largo del tiempo, así como la idea del progreso, de la transformación y del cambio, de la evolución y de la construcción de sociedades mucho más perfeccionadas. También ha existido el lado, digámoslo así, oscuro de la misma moneda, una visión conservadora, una visión radicalmente articulada con las tradiciones y con la idea de que hay algo superior incluso a la religión y la política, que es la tradición, que es el cemento social de los pueblos, que es la manera como los individuos se reconocen a sí mismos y que al mismo tiempo se distinguen de los otros. Por eso es que la idea, por ejemplo, del racismo que propone Evola se aleja de la concepción hitleriana de un racismo biológico para articularlo como un racismo, digámoslo así, cultural, que va más allá de lo meramente, digámoslo así, antropológico, para colocarse en el ámbito de una concepción del mundo que busca disputar una hegemonía, imponer una concepción del mundo fundada en los valores ultra más conservadores. Évola, al igual que ahora Trump, rechaza la diversidad sexual, rechaza la idea de que pueda existir inclusión y pluralismo en las sociedades, considera que el fascismo, pues sí, fue, al igual que el nazismo, un ejercicio político exterminador, pero que no basta, que es necesario avanzar hacia una purificación social. Imagínate qué dramático y profundo es esto, que permita incluso
ciertas prácticas de exclusión y aniquilación. La eugenesia era justamente la idea de crear un hombre superior, una raza superior, una raza aria superior sobre la destrucción de otras razas consideradas inferiores. Entonces es para mí muy inquietante, Alberto, leer estos textos antiguos que hoy se reproponen con absoluta contemporaneidad. Como alguna vez conversamos, definir a lo que ahora vivimos como fascismo o nazismo se queda corto. Inquietante esta idea que nos dejas para el fin de semana, Isidro Cisneros. Muchas gracias. Así es, por eso hay que hablar, creo que hay un fascismo en el pasado, pero en el presente el fascismo ha adoptado caras muy diferentes que tenemos que estudiar. Tema de conversación para tu siguiente columna. Gracias, Isidro. Te mando un abrazo deseándote buen fin de semana a ti y a la amable audiencia que nos acompaña. Hasta pronto, Isidro. Es Isidro Cisneros, esta es su colaboración en la Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano. Y esta idea que nos deja aquí es inquietante, es decir poco. Inquietante es decir poco, porque si para la historia, para nuestro entendimiento, para nuestras generaciones, el nazismo, el fascismo era el horror del horror, lo que ahora vivimos, que supera en su extremismo lo que ya la historia nos dejó como enseñanza, es para preocuparse. Purificación social, algo que puede o que pretende justificar el exterminio, la creación de un ser, de un humano privilegiado, de un humano casi divino. ¿Le suena a usted esta frase, purificación social y sus consecuencias, a lo que aplica Israel, lo que aplican los judíos en Gaza contra los palestinos? Vaya coincidencia. Trump sabotea la lucha contra el cambio climático. Y vamos de horror en horror, toda proporción guardada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer revocó el dictamen de peligro, que es una determinación adoptada por el gobierno de Barack Obama que permitía a la Agencia de Protección Ambiental establecer límites de emisiones a vehículos y centrales eléctricas, y que fue el sustento legal para las acciones emprendidas por el gobierno de Barack Obama y los siguientes gobiernos de Estados Unidos para combatir desde su trinchera el cambio climático. Trump lo ha derogado. ¿Qué significa esto? Jessica Martínez nos cuenta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da marcha atrás a la lucha contra el cambio climático. El jueves 12 de febrero puso fin a las normas para regular las emisiones de los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Con una firma, el presidente Trump derogó formalmente el denominado dictamen de peligro, una medida aprobada en 2009 que identificaba a 6 gases de efecto invernadero como una amenaza directa para la salud pública y el bienestar de las futuras generaciones. Este dictamen, impulsado durante la administración del entonces presidente Barack Obama, permitía a la Agencia de Protección Ambiental implementar límites de emisiones a vehículos y centrales eléctricas. Ahora, eso ya no será necesario, así lo expuso el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, en la interpretación de USA en vivo. La burocracia ha sido eliminada. Los fabricantes ya no estarán obligados a medir, compilar o reportar las emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos y motores, y la transición forzada a vehículos eléctricos se elimina. Ya no se presionará a los fabricantes de automóviles para que cambien sus flotas hacia vehículos eléctricos, vehículos que aún están sin vender en los lotes de concesionarios en todo Estados Unidos. Estamos poniendo fin al impulso del gobierno federal para que los fabricantes instalen el interruptor Thomas, la función de arranque y parada casi universalmente despreciada. No habrá
más trofeos de participación climática otorgados a los fabricantes por hacer que los autos de los estadounidenses se apaguen en cada semáforo y señal de alto. Se acabó. Terminado. Fin. De acuerdo con la administración de Trump, la derogación del dictamen de peligro contribuirá a disminuir los costos de manufactura, generando ahorros de hasta 1.3 billones de dólares para la industria y los consumidores. Al argumentar que no había bases legales para implementar el dictamen de peligro, el mandatario estadounidense defendió su política energética en favor del uso de los combustibles fósiles. Por el contrario, a lo largo de las generaciones, los combustibles fósiles han salvado millones de vidas y han sacado a miles de millones de personas de la pobreza en todo el mundo. Y lo ves con los apagones por todas partes, donde no lo usan, donde recurrieron al viento intermitente, que es débil e ineficaz y muy, muy costoso, la energía más costosa que hay. Y la gente está muriendo porque no había aire acondicionado o no había calefacción. Muchas otras cosas malas sucedieron. Y sin embargo, esta regla radical se convirtió en la base legal para la gran estafa verde, una de las mayores estafas de la historia. Tras el anuncio, organizaciones ambientalistas como el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales calificó la medida como un tiro de gracia a la protección del planeta. Asimismo, el expresidente Barack Obama sostuvo que sin el dictamen de peligro estaremos menos seguros, menos sanos y menos capaces de combatir el cambio climático, y criticó el hecho de que se beneficie a la industria de los combustibles fósiles. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Ahí pues lo que consiste este dictamen que derogó Donald Trump y su nueva orden ejecutiva al final del día, el propósito central, y lo dijo el mismo presidente Donald Trump en la Casa Blanca cuando estuvo presumiendo esta determinación que firmó el día de ayer. Se trata básicamente de abaratar la producción de automóviles estadounidenses. El centro de su mensaje fue que la medida establecida por Barack Obama aumentó el precio de fabricación de los autos de Estados Unidos en unos $2,400. Al momento de terminar con esta medida, pues los automóviles serán más baratos. Es decir, lo único que le importa a Donald Trump es el negocio, pero el negocio que le beneficie a su grupo político y particularmente a su propia familia. Y de hecho, esto es acompañado inclusive por entidades de gobierno de Estados Unidos que deberían tener más conciencia de la implicación que tiene esta medida adoptada por Donald Trump. El administrador de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA en inglés, Lee Zeldin, dijo que esta revocación del llamado dictamen de peligro ha recibido el aplauso de la industria automotriz. Vamos a escucharlo en traducción de Telemundo. Durante mis visitas a diferentes plantas automotrices, le he preguntado a sus líderes cuál será el impacto de estas propuestas en sus compañías. Y siempre hubo opiniones favorables. No voy a hacer anuncios acá en nombre de ninguna empresa en lo que concierne a reacciones específicas a modificaciones en marcas y modelos, pero ciertamente ha habido decisiones muy positivas que podrán adoptar los fabricantes para darle más opciones a los consumidores para producir los vehículos que el público demanda y tener vehículos más accesibles. Vaya, pues esto es básicamente el interés central del gobierno de Estados Unidos. No parece importarle la consecuencia ambiental, la sobrevivencia del planeta, lo único que les interesa, y lo demuestran con comentarios como este y lo que dijo Donald Trump, es el dinero, es la ganancia personal, la sobrevivencia de su grupo, de sus élites, de los que han provocado una profunda desigualdad en el mundo entero. Vamos a conversar en el acento Tu Punto de Referencia con el doctor Francisco Estrada, coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Doctor, buenas tardes. Gracias por este enlace. Le saluda Alberto Nájar. Hola Alberto, un gusto estar con ustedes. Doctor, se ha determinado cancelar lo que permitió al gobierno de Estados Unidos tener base legal para combatir el cambio climático, con todo lo que implica un gigante
económico, cultural, social y militar como es Estados Unidos, ya sea revocado por Donald Trump. ¿Qué análisis hacer a partir de estos elementos que están en el escenario? Pues bueno, primero estoy completamente de acuerdo con lo que mencionabas con respecto, esto se trata, digamos, de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, ¿no? Para algunos será esto una oportunidad de negocio, pero para la gran parte del planeta esto es, digamos, es una terrible noticia porque como bien mencionas, pues es un país con una influencia enorme en las negociaciones, en digamos, en las instituciones internacionales. Entonces esto, pues además viene en un momento muy crítico en cuanto a cambio climático. Ayer tuvimos una conferencia de prensa aquí en la UNAM hablando de la situación en la que estamos. Y te cuento muy brevemente, ya podemos decir que ya hemos rebasado el 1.5, estamos sobre 1.5 de calentamiento con respecto a la temperatura preindustrial, este valor que habíamos dicho los científicos que era una pésima idea que la humanidad lo hiciera, y con la noticia todavía peor de que todos los estudios nuevos que tanto hemos hecho aquí en la universidad como a nivel internacional nos indican que hay una aceleración en el calentamiento. Es decir, la tasa en la que se venía aumentando la temperatura ya es historia antigua y ahora se ha duplicado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para el 2040 estamos esperando alcanzar los 2 grados centígrados, ese otro umbral que pues hemos dicho como humanidad que no deberíamos de cruzar, pues ya lo tenemos en la cara y resulta pues que con este esfuerzo concertado, que además no se puede entender lo que pasó ayer si no lo vemos a través de toda una política de Estado que empezó con Donald Trump, de uno, debilitar las instituciones de investigación y de educación. Tenemos, por ejemplo, el Centro de Investigación Atmosférica, ENCAR, que pues le quitó totalmente el financiamiento. Ha estado atacando también, por ejemplo, a la NASA, a la NOAA, que son los que se encargan de producir la información que se usa en Estados Unidos y en muchísimas partes del mundo, incluyendo México. Luego también como hace unos cuantos meses, el año pasado, sale un reporte del Departamento de Energía diciendo pues todo, que cualquiera que se dedique un poco a la ciencia o que esté un poco informado en cuanto a cambio climático, va en contra de todo lo que sabemos, en contra de esto es como brincarse 40 años hacia atrás y pretender que pues no hemos aprendido nada sobre el sistema clima. Entonces, es digamos, un ataque frontal contra, pues como tú bien lo mencionabas, la supervivencia del planeta, porque estamos en una ruta en la que, pues, por ejemplo, te cuento para México, hicimos un cálculo para el gobierno, para la Semarnat. En este sexenio, las pérdidas económicas en todos los sectores, las acumuladas durante estos 6 años, serían equivalentes a que hoy perdiéramos alrededor del 25% del PIB. Eso es una cantidad brutal, ¿no? Y ese es el tamaño de la amenaza que el cambio climático representa, sobre todo para países como México y otros que están en peores circunstancias, como puede ser el sureste asiático, como puede ser África y como puede ser nuestros hermanos de Centroamérica, ¿no? Porque además de esta medida que se concentra, en este caso en particular, en lo que llama Trump el abaratamiento de la industria automotriz a partir de que contaminen más cada vehículo, forma parte, doctor Francisco Estrada, coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, forma parte de un programa estructural que poco a poco ha impuesto Donald Trump y su grupo político, porque sumamos esto de ayer, sumamos también su promoción de la generación de electricidad a partir del uso del carbón, sumamos también su decisión de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. En fin, hablamos de un programa muy, muy peligroso para el planeta si tomamos en cuenta que no es Trump, es todo Estados Unidos, doctor. Sí, exactamente, es todo Estados Unidos. Afortunadamente, algunos de los gobiernos de estados, por ejemplo, California y otros estados,
van a mantener sus políticas, digamos, a favor de las energías renovables y todo esto, pero no es suficiente. Como te mencionaba, estamos en una emergencia climática. O sea, ya no tenemos tiempo como para estarnos debatiendo con que si cambio climático existe, no existe, que si hay que hacerlo ahorita. No, por supuesto que tenemos que hacerlo ahorita. Y esta visión además es completamente miope, porque sabemos que tenemos que hacer este cambio. A lo mejor pueden estirar la liga unos 5 años en Estados Unidos, pero el mundo no se va a quedar ahí. El mundo sigue moviendo, nos estamos moviendo a vehículos eléctricos, nos estamos moviendo a otros, maneras de obtener energía y también otras tecnologías, que eso también en México ojalá lo escuchemos, ¿no? Porque pues ahorita hay oportunidades de desarrollar cosas nuevas, de irnos posicionando en un futuro como potencias. Estados Unidos va a perder, digamos, esta capacidad de investigación que lo ha caracterizado, esta capacidad de innovación, y lo está recogiendo China y lo están recogiendo otros países. México podría ser uno de ellos y eso sería parte fundamental. Y también hablando de México, esto también es una llamada muy importante a que tenemos que repensar la política climática, ¿no? Tenemos que empezar a pensar que muchos de los impactos de los que hemos comentado en alguna ocasión, pues no van a ser evitables mediante la mitigación. Entonces tenemos que voltear a ver qué hacemos en nuestro país en términos de adaptación y de reducir nuestros riesgos. Efectivamente, también es una llamada de atención para todos los países y particularmente para México. Sobre todo, doctor, y es mi última pregunta, doctor Francisco Estrada, coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, sobre todo porque México, por el Tratado de Libre Comercio y por el TEMEC, está absolutamente unido, imbricado en un área que es el centro de esta conversación, parte del centro de esta conversación, la industria automotriz. Doctor, ¿México podría eventualmente incumplir esas disposiciones? ¿No lo puede hacer? ¿Qué decir de esto, doctor? Híjole, pues para variar estamos en una situación muy complicada porque sí, pues tenemos una integración económica muy importante y entonces las decisiones como por ejemplo esta de volverse a los combustibles fósiles en una industria pues como la automotriz que bien mencionas que es fundamental para México también, pues nos va a estar empujando en la dirección equivocada en términos de la mitigación. Pero también es por eso que desde la UNAM y con la Semarnat hemos estado desarrollando una visión mucho más completa de la política que debería de seguir el país, que le llamamos, en vez de emisiones netas cero, que es enfocarnos en tuberías y gases, digamos, en qué hacemos con eso, más bien que nos enfoquemos en daños netos cero, que es enfocarnos a cómo le hacemos para que el bienestar de las personas y de los ecosistemas sea el principal objetivo. Y entonces, pues independientemente de lo que pase con las presiones de fuera, con las negociaciones internacionales para bajar las emisiones, logremos que México esté lo mejor preparado para enfrentar los impactos que ya tenemos encima del cambio climático. Un día de estos, si hay oportunidad, te cuento los estudios que hemos estado haciendo en cómo nos va en agua, en agricultura, en la economía, en salud, y pues es muy importante que todos los mexicanos nos demos cuenta de la situación tan comprometida en la que estamos, ¿no? Que sea tema de la siguiente conversación, si nos lo permite, doctor Francisco Estrada. Excelente. Por lo pronto le agradezco este tiempo y el análisis para la audiencia de Imer Noticias. Un abrazo, Alberto, muchas gracias. Hasta pronto y abrazo igual también para usted. Es coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM y estas llamadas de atención que no podemos hacerlas a un lado. Obligan a Grupo México a cumplir la ley. Pero por lo pronto ya el gobierno de México camina en el sentido de la protección del medio ambiente y en que se ajusten cuentas de los perpetradores de la naturaleza en nuestro país. Grupo México es el responsable de la mayor tragedia, del mayor desastre en la industria minera en términos de medio ambiente de la historia de nuestro país. Recuerde el derrame de residuos tóxicos en el río Sonora, la protección que recibió de los gobiernos del PAN y del PRI y esta protección, este manto de impunidad que terminó a partir de 2018 con el gobierno del presidente López Obrador y que ahora da un nuevo paso. Esta empresa
esta empresa debe aportar por lo menos 1.500 millones de pesos para el plan de remediación del daño que hizo por la contaminación que provocó en el río Sonora en 2014. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó detalles de este tema. Escuchemos. Tienen que depositar el recurso, ellos tienen que depositar 1.500 millones de pesos y el gobierno estatal participó con un porcentaje y el gobierno federal participó con otro. Se hizo justicia con los mineros de Cananea y acaban de depositar 500 millones de pesos, que es para el inicio de la construcción del hospital de Ures, creo que es donde están, ¿no? Sí. Que quedó a medias y que nunca se terminó. Entonces el hospital va a empezar a construirse, tiene que construirse un laboratorio para darle seguimiento permanente a la calidad del agua y algunas otras acciones que son muy importantes. Entonces Grupo México se comprometió al depósito, lo va a cumplir porque está escrito. Y bueno, la mina de Cananea sigue funcionando desde hace tiempo. Efectivamente, tendrá que cumplir con lo que se resistió durante varios años, más de una década, y que benefició al propietario de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco, una de las personas más adineradas de nuestro país y que repuntó él y su familia en esta riqueza cada vez mayor en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. No hay que olvidar que fue en ese gobierno cuando le entregaron a precio de barata, a un costo infinitamente menor al real, la minera Cananea, una de las más productivas en México. En esta última etapa del Acento, tu punto de referencia, este viernes 13 de febrero, empezamos a correr con la información. Vamos a Ciudad de México, donde la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció más detalles de la estrategia de su gobierno para combatir el brote de sarampión que existe en el país. Guadalupe Franco tiene los detalles. Buenas tardes, Guadalupe, cuéntanos. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Pese a que en los últimos días creció 23% los casos de sarampión en la Ciudad de México, el gobierno capitalino descartó que se vaya a instrumentar medidas sanitarias extraordinarias en la capital del país. Nadine Gatman, secretaria de Salud de la ciudad, explicó que a diferencia de la pandemia por COVID-19, se tiene un gran número de población vacunada contra el sarampión, lo que disminuye el riesgo de contagios. No obstante, pidió a las y los capitalinos no salir de casa y acudir al médico de inmediato en caso de presentar enfermedad respiratoria para descartar la presencia del sarampión. No hay filtros sanitarios, no hay confinamiento. Tenemos 217 casos en una ciudad de 9.5 millones de personas. No estamos en una situación crítica. Sí han aumentado el número de casos, pero también estamos aumentando la vacunación. Lo que sí necesitamos es que las personas que se sienten mal, número uno, se pongan un cubrebocas, que se queden en casa y vayan y busquen atención médica para descartar que sea sarampión. Actualmente en la Ciudad de México suman 217 casos de sarampión, de los cuales 173 se presentaron en este año y el 77% no contaba con antecedentes de vacunación. Además, se contabilizó la muerte de un infante y la hospitalización de 14 personas, explicó la secretaria de Salud, Nadine Gatman. Escuchemos. Hasta la fecha han habido 14 casos que han sido hospitalizados y una defunción, desafortunadamente, de un niño de 3 meses que ocurrió el 30 de diciembre, pero que la dictaminación de que fue un caso post de sarampión se hizo post-mortem y se informó el 10 de febrero. En la conferencia anterior yo hice el error de decir que era una niña de 14 meses, fue una confusión mía, pero hay una defunción de un bebé de 3 meses. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dijo que desde agosto de 2025 en la ciudad se han aplicado 1.062.502 vacunas. Detalló que desde el arranque de la campaña de vacunación, es decir, desde el domingo hasta este jueves, se han aplicado 141.416 dosis, casi 45,000 personas vacunadas diariamente. Con estas acciones, la jefa de gobierno manifestó su confianza en alcanzar en un mes el 95% de cobertura de inmunidad comunitaria con la aplicación de 1.600.000 dosis del biológico. Así lo dijo.
Para lograr 1.600.000, nosotros calculamos máximo un mes para poder llegar a esa meta. Por eso estamos ahorita esforzándonos mucho en avanzar con los puntos de vacunación, los centros de salud, pero para lograr esto es porque se hizo un trabajo previo. O sea, nosotros llegamos a fin de año con casi 1 millón de vacunados que arrancamos desde agosto y que priorizamos las escuelas. Alberto Auditorio, mi reporte. Gracias a nuestra compañera Guadalupe Franco por esta información sobre el sarampión. Se va a alcanzar el 95% de cobertura en contra del sarampión, cobertura de vacunas en la capital del país. Ya que estamos por acá, en la capital de México, la fiscal Berta Alcalde presenta el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026. ¿De qué se trata? Víctor Raúl Ramírez, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Así es, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, afirmó que se han identificado 12 delitos a los que se dará atención prioritaria, como son homicidio, feminicidio, desaparición de personas, extorsión, robo de vehículo y autopartes, violación, violencia familiar, delitos en contra de menores de edad, despojo, robo a casa, habitación, fraude y también generadores de violencia. Esto al presentar en el Congreso de la Ciudad de México el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026. Ahí la funcionaria explicó que por ello se concentrarán los recursos humanos y materiales de la institución para combatir estos delitos. Vamos a escuchar. Es decir, el hecho de que sean prioridad para esta fiscalía no es nada más que tengamos estrategias, que tengamos gabinetes de seguimiento, que implica que podamos concentrar también nuestros recursos humanos, materiales, especialmente en estos delitos, que podamos tener más gente atendiéndolos y esto se ve ya reflejado en los resultados. Implica que necesitamos judicializar más casos y obtener más sentencias condenatorias en cada uno de estos delitos. Además, la titular de la Fiscalía Capitalina dijo que para brindar una mejor atención y acabar con el rezago de casos que existe en la institución, aplicarán una atención diferenciada, ya que unos casos podrán ser solucionados mediante el acuerdo y la reparación integral del daño, y en aquellos delitos que no ameriten prisión, pero los delitos graves, dijo, se enviarán a una unidad que tenga claro que debe de haber una sentencia condenatoria. Vamos a escuchar. Tenemos claro que hay delitos que no permiten una solución alterna y no nada más eso, que requieren todo el peso de la ley. Aquellos delitos que son los más graves, que más dañan a la sociedad, ¿no? Estos se deben de ir a una unidad que la única vía posible a veces es buscar una pena de prisión, incluso buscar una medida cautelar de prisión preventiva. No es en todos los casos, pero hay casos muy particulares que tienen que ser atendidos por unidades de investigación y litigación y por eso generamos unidades que vean este tipo de delitos. Berta Alcalde Luján aseguró que también trabajarán en mejorar la atención a la ciudadanía y que los tiempos de espera para presentar una denuncia se reduzcan aún más, ya que dijo es una demanda de la población. Ese es mi reporte. El reporte muy puntual. Gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Y antes de despedirnos, le informo que pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México señala que el índice de radiación ultravioleta está en un nivel extremadamente alto. Para que tenga usted todas las precauciones, no se exponga al sol. Ya empieza la temporada de calores. Con este cambio climático pues llega en momentos en que no estaban acostumbrados, y hay que acostumbrarnos a esta nueva época. Ya nos vamos. Antes de despedirnos, le agradezco a quienes nos han enviado mensajes a propósito de las preguntas que hacíamos sobre las películas y el doblaje favorito de usted, que nos hace favor de escucharnos. Nos comentó, por ejemplo, nos dejaron algunos mensajes, pero no dijeron quiénes eran. Vamos a decir quiénes son. Nos dice la pareja formada por Tintán y Flavio en el libro de La Selva es el doblaje favorito de quien nos escribe a nuestro WhatsApp. Y las películas que le gustaron a esta persona: Amores Perros de la Nueva Época, Los Olvidados, esta película histórica de nuestro país de Luis Buñuel de los años
50, entiendo. Ahorita checamos bien el dato, y que tiene una historia muy, muy peculiar. Esta película la quisieron prohibir en México. La quisieron prohibir. Silvia Pinal, en su libro de biografía, en su biografía Esta Soy, este libro, así se llama, se lo recomiendo, cuenta cómo fue la travesía. Es de 1950, me dicen. Cuenta Silvia Pinal cómo fue la travesía para lograr que la película, que fue aplaudida en Cannes, llegara a México. Se la trajo Silvia Pinal escondida en su bolsa, en una copia, y aquí se exhibió, y una vez que llegaron todas las críticas, pues ya no hubo forma de pararlo. Amores Perros, Los Olvidados, perdone usted, la persona que nos escribe, también Campeón sin Corona. También nos escribe otra persona, dice que su película mexicana favorita es Como agua para chocolate, de Alfonso Arau. Efectivamente, es una película también de esta nueva época. Y nos escribió Roberto Sepúlveda, dice que su película favorita es La Ley de Herodes, con Damián Alcázar. Así es, efectivamente, otra película del nuevo cine mexicano. Así pues, esta información a propósito de las preguntas que hacíamos. Le quiero comentar también que está usted muy atento de Imer Noticias en nuestras redes sociodigitales, y también a las 6 de la tarde de SPR Informa, tu punto de referencia, con Gustavo Ramírez. Le tendremos el reporte de cómo va o no va la contingencia ambiental que está establecida este viernes en Ciudad de México. La Comisión Ambiental Metropolitana de la Megalópolis tendrá que determinar en un ratito, en unos minutos, en 10 minutos, si se mantiene o no esta contingencia. Así es que siga usted conectado en Imer Noticias a las 6 de la tarde. El fin de semana hay mucha información en nuestras redes sociodigitales, y el próximo lunes a las 7 de la mañana estará ya lista Adriana Estela Flores en Entre Líneas, tu punto de referencia. Nos vamos a despedir con la canción, digamos, icónica de otra película también de este gran actor, que es Damián Alcázar, y que se estrenó en 2010, se llama El Infierno, y que refleja la historia en México, la que se vivía en el México gobernado, digamos de esta manera, más bien administrado por el usurpador Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Esta película narra la vida cotidiana en la época oscura que vivimos. Hasta el lunes. Por mi madre yo soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Yo te comprendo el inglés, también te hablo en castellano. Yo soy de la raza noble, yo soy México-americano. Imer Noticias presentó El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.